Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo es poder estar aquí, ¿verdad? Y con un corazón dispuesto para que el Señor nos siga instruyendo, para que el Señor nos siga enseñando su santa y bendita verdad. El versículo lema que hemos escogido para este tema que estamos desarrollando, que es la adoración a Dios, es Romanos capítulo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a leerlo. Y si usted lo sabe de memoria, perfecto, repítalo. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis en sacrificio exacto. Entonces, estamos aprendiendo esta mañana que adorar a Dios es presentarse en sacrificio vivo delante de Dios. Ese es el concepto. Y recuerde, hemos venido hablando de lo que implica entonces este presentarse. Hoy, el término que vamos a desarrollar dentro de ese texto es sacrificio. Ese es el concepto que vamos entonces a mirar, sacrificio. Entonces, hablando de nuestro tema, entonces, de adoración a Dios, vamos a ver hoy, en términos general, que en el Antiguo Testamento habían una cantidad de sacrificios. Hoy estamos diciendo que el concepto dentro de ese versículo que vamos a desarrollar es sacrificio. Veníamos hablando entonces del concepto de presentarnos delante de Dios. Nosotros tenemos una vida presente delante de Dios. Dios está aquí con usted, ¿cierto? Este es un lugar de adoración. Dios ha escogido, así como en el Antiguo Testamento, tenía un lugar donde Él se congregaba con su pueblo, que era el tabernáculo de reunión, por eso se llamó así. Luego, más tarde, el templo. Y en el futuro, como estudiábamos el martes, hay un lugar donde Dios va a estar con nosotros para siempre. ¿Cómo se llama? Una ciudad, la Nueva Jerusalén, 2.304 kilómetros de longitud, de altura, y ese lugar lo ha diseñado el Señor para estar con los suyos para siempre. Entonces, la relación con Dios es continua. Ahora nosotros somos el templo de Dios y Dios está con nosotros. Donde vayamos, ahí está el Señor con nosotros. Entonces, estamos aprendiendo eso. Nosotros fuimos diseñados para mantenernos en continua relación con Dios. Y por esa razón tenemos que aprender que nuestra vida es una vida de continua adoración a Dios. Entonces, hablando de nuestro versículo allí, el versículo 1 dice nuevamente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, nosotros como seres humanos fuimos diseñados para vivir en continua relación y adoración a Dios. Satanás metió el pecado, el mismo pecado que hizo que él dejara de ser el ángel de
el ángel más hermoso para convertirse en el ser más asqueroso, si me permite utilizar esa expresión, más terrible, porque se convirtió en el divisor entre Dios y el hombre, entre Dios y aún los ángeles del cielo. Entonces, en la introducción, hoy, en el nuevo pacto, recordemos que la Biblia se divide. Cuando usted abre la Biblia, usted va a leer 39 libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Según Dios, en el Antiguo Pacto, en el pacto levítico o sinaítico, se hicieron sacrificios y había una cantidad de sacrificios, como lo vamos a ver ahora, algo pequeñito para que recordemos el concepto. Decía ahorita que la palabra que hoy estamos estudiando es la palabra sacrificio. Esa es la palabra clave. Entonces, los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento, habían diferentes clases de sacrificios. Pero ahora nosotros también tenemos sacrificios. Decía ahorita que fuimos diseñados para adorar a Dios. El diablo hace que pequemos, y el mismo pecado de el orgullo, del ego, se incrustó en el corazón de aquella criatura diseñada a imagen y semejanza de Dios, y ahora esta criatura, después del pecado, sigue la orientación egolátrica, egoísta, egocentrista del diablo. Ese es nuestro gran problema. A eso le llamamos ego, o la Biblia le llama ego. Ese ego contaminado por el pecado, desde que nacemos, busca la atención para sí, quiere todo para sí. ¿Por qué creen ustedes que los niños lloran, patalean simple y llanamente? No es por la colombina, no es por el bombombum, es porque su ego, su pecado, se satisface en que se le dé lo que quiere. Y así vivimos durante toda la vida, haciendo pataletas delante de nuestro Creador, tratando de satisfacer nuestro ego. Y creemos que las demás personas y todo lo que existe para satisfacer mi ego. Y eso es completamente contrario al concepto de adoración a Dios. Por esa razón vamos a ver que nuestro ego va a ser uno de los sacrificados en el concepto de adoración. Presentarse en sacrificio indica agradarle a Él, no viviendo una vida de egocentrismo. ¿Cuántos años de tu existencia vas a vivir aquí en este cuerpo? Dice, el promedio son 70 años, y si los más robustos son 80 años, imagínense. ¿Y la eternidad qué? ¿Y la eternidad qué? Los que adoramos a Dios entendemos que este tiempo aquí en la tierra es un proceso de aprendizaje para aprender que estamos delante de nuestro Dios y estaremos delante de Dios por la eternidad. Y tenemos que aprender que vivimos para agradar a mi Dios, al Señor. Fuimos diseñados para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros, hermano. No para agradarnos a nosotros. Entonces, los sacrificios a Dios involucra obediencia. Fuimos diseñados para obedecer. Más tarde vamos a encontrarnos que el mejor sacrificio que podamos presentarle a Dios es obedecerle. Y aquí meto entonces otra vez, usted que tiene hijos, y los que están planeando, y los que tienen nietos, porque a veces cuando ya nosotros
Partimos, o sea, pasamos la etapa de ser papás y nos convertimos en abuelos, entonces podemos caer en el error de evitar o no enseñarle a nuestros nietos que la tarea de ellos es obedecer. ¿A quién? A Dios. A Dios. Eso es lo más importante, enseñarle a obedecer a Dios. Número 1, las ofrendas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una cantidad de ofrendas, muchísimas. Ahí metí solamente 4 de ellos. Por ejemplo, había ofrendas de paz. Los judíos tenían que llevar las ofrendas continuamente. Las ofrendas y sus diezmos tenían aproximadamente 3 clases de diezmo. Tenían muchísimas clases de ofrendas. Cuando ellos ofendían a Dios, ellos tenían que llevar una ofrenda para ir a ponerse en paz con Dios. Ofrendas por el pecado, había muchas. Cada vez que pecaban tenían que llevar su sacrificio. El día de expiación, todo el mundo tenía que ir al templo a llevar la ofrenda por el pecado. Había ofrendas mecidas, ofrendas alzadas, ofrendas quemadas, había diversas clases de ofrendas y holocaustos. Había muchas clases de ofrenda. Y cada vez que se llevaba la ofrenda, la persona tenía que hacer un sacrificio, de ir a sacrificarse y a sacrificar algo delante de Dios. Está bien, el concepto de ofrenda es aquello que se ofrece delante de Dios. Eran una clase de ofrendas que tenían que llevarla y el sacerdote las mecía allá delante del altar. Por eso se llamaban ofrendas mecidas. Entonces, allí en Levíticos explica la manera, una cantidad. Levíticos es el libro de que nos habla de la cantidad de ofrendas. Ofrendas de aceite, ofrendas de flor de harina, ofrendas, bueno, ahí leemos una cantidad de ofrendas. Pero en el Antiguo Testamento había toda esa clase. Hoy, letra B, hay también otra clase de ofrenda. En la letra B vamos a ver que esas ofrendas tenían el propósito de que las familias fueran al templo a presentarse delante de Dios. Mire lo que dice allí en primer libro de Samuel, capítulo 14. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Cada miembro de la familia estaba involucrado en el concepto de ir a presentarse con una ofrenda delante de Dios. Los niños tenían que aprender que ellos debían presentarse delante de Dios con una ofrenda. Y el papá, Elcana, entonces le daba a sus hijos, mire, hace la distinción Dios, a los niños y a las niñas. No todas las veces la Biblia utiliza ese lenguaje, generalmente dice los hijos, en general, sin distinción. Pero este versículo nos muestra de que no había distinción sexual. Tanto los niños como las niñas tenían que llevar al templo el sacrificio. Y es lo que papá está enseñándole a sus hijos. Y aprovecho para decir cuán importante es que los niños sean traídos al templo, al lugar de reunión, y que ellos también hagan parte del culto de adoración a nuestro Dios. Eso es importante. Algunos papás piensan que los hijos deben quedarse en casa porque los niños molestan, porque los niños lloran, porque los niños... No, señor. Por esa razón hemos implementado una escuela dominical, unos salones, porque sabemos que ellos no van a soportar una enseñanza como esta. Entonces a ellos se les hace enseñanza de acuerdo a su edad, pero los niños también participan en la adoración a Dios. ¿Estamos? Después subió el varón Elcana con toda su familia, toda su familia, importante ese, para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto.
Número 2, entonces, los sacrificios en el Nuevo Testamento. Ahora sí, letra A, el sacrificio de presentarse vivo, santo, agradable a Dios para darle culto reverente a Él. Dos cosas. Primero, hemos dicho que este lugar es un lugar diseñado para el culto de adoración. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios, no venimos aquí a hacer otra cosa. Tampoco venimos aquí a este lugar a hacer exhibición de nuestras capacidades musicales, retóricas o lo que sea. Venimos a adorar a Dios, no venimos a hacer otra cosa más que adorar a Dios con todo lo que hacemos. Ahora, ese culto de adoración a Dios y todos los componentes involucran entonces que quienes adoran a Dios también disfrutan de una comunión entre sí. Y eso es lo que hacemos aquí, hermanos. Eso es lo que hacemos aquí. Este es un preámbulo para la adoración continua que estaremos en el cielo. Número 2. Este versículo nos enfatiza que todo el tiempo nosotros estamos delante de Dios, donde vayamos, y todo el tiempo estamos en una continua adoración a Dios. No tenemos una doble vida. No, yo allá en el templo, porque como es el lugar de adoración a Dios, entonces tengo cierto tipo de comportamiento y después de allí, ahí sí cambio mi rol de vida. No, Señor. Nosotros tenemos que entender que somos un lugar de adoración, porque somos el templo de Dios. Por esa razón dice el versículo que presentéis vuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios dice también en su palabra que nosotros mismos somos el templo vivo donde Dios reside para que nosotros asumamos la actitud de adoración continua a Él. ¿Estamos? Letra B. El sacrificio de andar en amor. Vamos a leer este versículo todos juntos. Estamos ahora en Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor así: y andad Hermanos, fuimos diseñados por Dios para amar. Fuimos diseñados por Dios para amar. Amar es lo más importante para un creyente verdadero. Un creyente ahora tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce su fruto. Y dice, mas el fruto del Espíritu es, bueno, ese era el ensayo, mas el fruto del Espíritu es, y son 9 aspectos del fruto, pero aparece el amor como el aspecto preponderante de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Primero, amar o amor es satisfacerse en aquello que es bueno. Amar es tener satisfacción en aquello que es bueno. Número 2. Amar entonces tiene que ver con interesarse verdaderamente por las personas, por aquellas personas que amamos, tener un interés en la persona, Estaba pensando en que nosotros sabemos que el niño tiene allí el almuerzo y tiene el bombombum. ¿Y qué cree usted que quiere el niño? ¿Qué cree usted que quiere el niño? El bombombum. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que le conviene al niño? Pero yo como papá, que amo a mi hijo,
le digo, ay, porque si es que si no le doy el bombombú, mire, ahí se revuelca, ahí patalea y hay tal cosa. Hermano, eso no es amar. Eso no es amar. Darle a la otra persona lo que su apetito quiere, carnal, o no es amar. ¿Se da cuenta? Porque no es bueno. Segundo, porque no se está interesando en el bienestar real de la otra persona. Número 3. Amar es satisfacer las necesidades reales que la otra persona tiene. Ojo, no es... ¿Qué es lo que necesita? El almuerzo o el bombombum. El almuerzo o el bombombum. Pero ¿qué cree que muchos de nosotros hacemos? ¿Qué le damos? ¿Se da cuenta? Miremos a Dios, miremos a Dios. Dios nos ama. Y Dios sabe que la necesidad prioritaria de nosotros es salir de la condenación del pecado. Y con dolor en su corazón mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que tenía que morir para poder salvarnos, ¿sabe qué le dijo Pedro? Ay, no, Señor, eso duele. ¿Cómo vas a hacer eso? Ámate a ti mismo, quiérete. Es más, no está ahí escrito, pero yo me imagino que Pedro le dijo, Señor, haz lo que te dicte tu corazón. Pues si el Señor no hubiera obedecido a Dios, si no hubiera hecho lo correcto, aunque duele, no podríamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Vivir, como Dios dice aquí, andar en amor es hacer lo correcto. A veces, aunque duela. A veces nosotros como papás preferimos no decirle a nuestros hijos lo que está mal, no enseñarle a nuestros hijos. No, porque no le va a gustar. No, Señor. Amar es. Dice que hay que enseñar la verdad en amor. En amor. Y así es como crecemos, hermano. No es lo que satisface nuestra naturaleza, no es lo que me gusta, es lo que verdaderamente conviene, es correcto. Entonces, andar en amor es entregarse a sí mismo en beneficio de otro como Cristo hizo. La orientación de cada uno de nosotros natural por causa del pecado es ¿qué es lo que me beneficia? Cada vez que las personas hablan con usted, entonces, ¿qué es lo que me beneficia? Cuando nosotros tenemos amigos, buscamos amigos, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, yo voy a tener este amigo porque este amigo tiene platica. Y si tiene carro y me lleva. Eso no es el enfoque. El enfoque es cómo voy a beneficiar a la persona que yo amo. Buscamos una esposa porque yo necesito, mire, tiene que hacerme la comida, tiene que hacerme tal cosa. Eso no es el enfoque. Es yo satisfaciendo la necesidad a otros. Ese es el sacrificio. Y por esa razón, para adorar a Dios se necesita que cambiemos nuestra orientación, nuestro chip. Yo existo para satisfacer las necesidades verdaderas de otros. Por esa razón nosotros como creyentes, ¿sabe cuál es la necesidad prioritaria que tiene mi familia? Creer en Cristo, conocer a Cristo. Y yo existo para que ellos vean a Cristo en mí. Yo existo para hablarles de Cristo, para que ellos se conviertan y no vayan al lugar de condenación. ¿Sabe qué necesitan mis hijos? Mis hijos necesitan prioritariamente conocer a Dios. Esa es la prioridad, hermanos. Vivimos para satisfacer las necesidades verdaderas de otros. Eso es.
Yo existo como varón, como papá, como hombre en mi casa para satisfacer las necesidades de mi familia. Yo existo como creyente porque aquí hay una congregación donde cada uno de ustedes tiene necesidad. Esa debe ser mi orientación. ¿Sí estamos? Eso es adorar a Dios. Continuamente. Continuamente. Por esa razón, entregarse en ofrenda, en sacrificio de obediencia a Dios. Hermano, eso se ve en las actividades que hacemos. Hace un mes, un poquito más, estábamos en una actividad especial, ¿verdad? Qué oportunidad grande para servir a mi hermano, para servir a Dios, para adorar a Dios sirviendo a mi hermano. Y eso es, hermano, el Señor nos está ejercitando en eso. Bueno, recuerdan los sacrificios, ¿verdad? Otra vez, vamos al sacrificio allá en el Antiguo Testamento. Se hacían sacrificios de animales, pero cuando la carne de los animales era quemada, ¿qué hacía la carne? La carne producía un olor. Al lado de esa carne, entonces ahí en el templo o en el tabernáculo habían especies aromáticas, y esas especies aromáticas también se quemaban junto con el sacrificio para que produjera un olor agradable y para que quemara el mal olor que había en el templo por la carne, porque cuando se mata algo, eso normalmente comienza un proceso de descomposición. Pues hermano, aquí está el sacrificio. Cada vez que Dios ve mis acciones de amor a favor de otra persona, de mi familia, de mi hermano en Cristo, eso sube como un olor grato delante de Él. Al igual que ese incienso que era quemado. Estamos hablando de sacrificio. El sacrificio de amar a Dios con todo el corazón. Vamos a leer este versículo muy conocido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mire, aquí aparece en el Nuevo Testamento. Pero fue lo mismo que Dios le dijo a Israel. Y le dijo así: y el amarle con todo el corazón, con todo Dios dice que toda la ley, imagínense, toda la ley que Dios le dio a Moisés para que esa ley fuera repetida a la nación de Israel, toda la ley se resume en un mandato. ¿Cuál es el mandato? Amar a Dios y amar. Bueno, pero primero estamos a Dios. Dice el versículo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es la mente, la voluntad y las emociones de nosotros. Porque la mente, en su proceso de generar pensamientos, de maquinar los pensamientos, produce sentimientos y emociones. La mente es una máquina que continuamente está trabajando, y mientras ella está trabajando, nosotros estamos sintiendo y estamos emocionándonos. Por ejemplo, si alguien me dijo algo feo, si algo feo ocurrió y yo meto en mi mente, traigo a mi mente ese pensamiento, enseguida eso comienza a producir en mí sentimientos y aún emociones. Eso algunos me hace llorar, ya eso es una emoción. Me hace tener rabia, eso es una emoción. ¿Y qué fue lo que me hizo tener rabia? Bueno, esa clase de pensamiento. Pero Dios le llama a la mente y a la voluntad corazón, porque desde allí es donde se originan nuestras acciones. Y aún así, como lo vamos a ver,
es que también eso que nosotros pensamos también va a producir efectos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Entonces, amar a Dios es satisfacerme en el Señor y no en cualquier otra cosa. Amar a Dios es que mi satisfacción, mi deleite, primero es Dios. Es Dios, es Él y su palabra. También amar implica obediencia, como lo vamos a ver ahora. Amar a Jehová con toda tu mente. Ya dijimos lo que es la mente. Con toda tu alma. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma. Entonces toma lo que el espíritu, lo que la mente tiene y es afectada. El alma de nosotros tiene la tendencia de irse por aquello que la emociona, que la satisface. Dice Dios que nos debemos abstener de los deseos carnales porque ellos batallan contra el alma de nosotros. Después del pecado, el alma de nosotros está inclinada, así como la mente de nosotros, a hacer las cosas que le hacen daño. Es más, el alma de nosotros desea aquello que le hace daño. Por esa razón, amar a Dios indica priorizar. Mi alma debe satisfacerse en aquello que es Dios y su palabra, lo que Dios quiere que yo haga. Pero este sacrificio también involucra a mi prójimo. La palabra prójimo es alguien que está cercano. Alguien que está cercano. Eso es lo que significa el término prójimo. Y Dios me rodea a mí de personas con el propósito de que yo aprenda a sacrificarme por ellos. Por ellos. Mire lo que es adoración. Mire lo que es adoración. Es sacrificarme a favor de otros. Eso no le gusta a mi carne, eso no le gusta a mi yo, pero eso adora a Dios. ¿Sí estamos? El sacrificio de obedecer a Dios y prestar atención a su palabra. Había un rey, dice que era más alto que todos los demás allí en Israel, ¿sí recuerdan? El segundo rey. ¿Es el segundo rey? El primer rey. Saúl, muy bien. Saúl. Pero este hombre no obedecía a Dios. Dios le dio la orden de que fuera a hacer algo y este hombre seleccionó cómo iba a obedecer a Dios. Digo, bueno, yo le obedezco en este poquitico aquí. La obediencia a Dios es completa. La obediencia a Dios es sobrenatural. No lo podemos solo. Tenemos que someternos a Dios y luego Dios nos capacita para la obediencia. Pero aquí, en esa experiencia de Saúl, Dios nos dio la clave de lo que es la vida de adoración a Dios. Porque Saúl, ¿qué hizo? Fue a sacrificar a Dios. Vean, tomen las ovejas más gordas, vamos a sacrificar. Es más, él mismo fue a hacer el sacrificio cuando no tenía que hacerlo. Eso tenía que hacerlo el sacerdote. Se sobró en acciones humanas, pero Dios le dice algo bien grande. Voy a pedir que los varones lean este versículo con voz muy fuerte. Dice así: bueno, ahí hay un sinónimo: obedecer y prestar atención. Yo voy a hacer la distinción, porque lo que Dios está diciéndonos es esto. Miren ustedes,
El mejor sacrificio que le podemos hacer a Dios es obedecer lo que Él nos dice. Hermano, nosotros fuimos diseñados para obedecer. Hermanos, nosotros somos capacitados por Dios para obedecer, por eso tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, por eso tenemos la palabra de Dios para obedecer. ¿Qué es obedecer? El término obedecer indica, primero, inclinar nuestro corazón de manera anticipada, para que cuando Dios hable, ya yo estoy predispuesto a obedecerle. Número 2, prestar atención, o como dice en algunos versículos, prestarle el oído. ¿No se han dado cuenta? A la persona que están hablando, mi hijo, ven acá. O estamos en el televisor. Ven acá. Venga acá. No, hay que prestar atención. Eso indica entonces que los órganos de los sentidos se dirigen hacia aquello que tenemos que prestarle atención. Los ojos se enfocan allí. El oído entonces se predispone para percibir aquello que estamos. Ahí viene el tercer elemento. Entonces, la mente se dedica a aprender, a comprender aquello que se nos está diciendo. Número 4, para luego ejecutarlo. ¿Desobedecer qué es? Entonces se predispone uno para no atender, cierra el oído. Y número 4, el resultado es que no importa, no hay valor, no se valora aquello que se está diciendo. Y eso entonces se olvida. Por esa razón, una persona que no está dispuesta a atender a Dios, simple y llanamente lo que le está diciendo a Dios es: no me interesas, no me importa lo que tú estás diciendo y no lo voy a hacer. Otra vez repetimos porque es importante. Predisposición es una decisión suya. Obedecer o no obedecer es una decisión suya. Usted decide, porque Dios le dio voluntad para ello. ¿Y qué es la primera decisión? Yo estoy aquí dispuesto. Cuando Dios hable, entonces estoy listo para oírle. Número 2, entonces voy a prestarle atención. Prestarle atención. Número 3, voy a comprender, voy a procesar, voy a entender. La mente mía está dispuesta para entender aquello que luego voy a ejecutar o obedecer. Obedecer no es solo ejecutar. Usted no va a ejecutar lo que usted no ha oído, lo que usted no le ha prestado atención. Entonces, ese sacrificio. Hermanos, podemos cantarle bonito a Dios. Podemos llorar aquí, ay Señor, pero a Dios no le vamos a impactar. A Dios, Dios que le dice al pueblo de Israel: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está. ¿Saben qué hicieron los judíos? Ellos hicieron un culto hasta extremo para impactar a Dios, para demostrarle a Dios de que ellos estaban arrepentidos. Se echaban ceniza en la cabeza, se vestían de negro, rompían los vestidos, lloraban, se tiraban ahí. ¿Y sabe qué dice Dios? No rompan sus vestidos, rompan su corazón. Dice el Señor: hipócritas, hacen largas oraciones en las esquinas de las casas, pero a mí no me obedecen. Prefieren obedecer a los mandamientos de los hombres que obedecerme a mí. ¿Queremos impactar a Dios con nuestra vida de adoración? Obedézcale. Si Dios le dice ore, ore. Si Dios le dice lea la Biblia, lea la Biblia. Si Dios le dice perdone, mire, voy a ponerle un ejemplo. Cuando alguien me ofende, entonces yo digo: no, es que la persona tiene que venirme a pedir perdón. ¿Qué dice Dios? Perdónale. Pero no me pidió perdón, ni me mira. Perdónele.
igual el beneficio es para nosotros. F, el sacrificio de servir para que otros crean y crezcan en la fe. Este versículo de Filipenses 2:17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Miren, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, o Dios a través del apóstol Pablo, es que él se sacrificaba y se gozaba, sabiendo que lo que estaba haciendo era para que muchas personas creyeran y muchas personas crecieran en su fe. Este hombre, que no era un actor de televisión, no era un galán, inclusive muchos hermanos lo despreciaban por lo escuálido y un poco rarito que era Pablo. Pero este fue uno de los hombres que más usó Dios en el Nuevo Testamento para extender el Evangelio. Y al igual que un corderito cuando lo llevaban allá al sacrificio y lo mataban para que otro se beneficiara de la muerte de ese, así también este ser humano hizo eso. Se sacrificó para que otros creyeran. Lo levantaron a piedra en Listra y lo dejaron allí porque creyeron que ya estaba muerto. Aún hasta los propios hermanos lo despreciaban y lo maltrataban. Y este hombre dice: yo me gozo porque mi vida sea derramada como un sacrificio en adoración a Dios, para que otros crean y crezcan en su fe. ¿Y tú qué estás haciendo, hermano? ¿Queremos crecer como creyentes? ¿Queremos crecer como iglesia? Hermanos, entiende que tu vida de adoración a Dios incluye que te sacrifiques para que otros crezcan. Qué bueno, hermanos, que Dios te está capacitando para que también tú lleves el Evangelio. No, pero lo que pasa es que me toca caminar 2 cuadras y con ese sol caliente. Vea. ¿Cuánto le tocó caminar a este hombrecito? Hay hermanos que hoy están en culto después de haber caminado 1 y 2 horas por montañas, hermanos. Dios nos llevó a lugares donde las congregaciones, los templos tenían que tener un baño para las mujeres y una pieza donde se tenían que arreglar. Después de venir con unas tremendas botas embarradas, tenían que pasar por el baño para arreglarse y pasar por el tocador y llegar allá al templo, presentarse impecable, a adorar a Dios. Igual los varones. Caramba, cuán fácil para nosotros es. ¿Cuánto nos transportamos? Hoy en día hasta una motico o uno sé qué, y mire, ya estamos aquí. Y algunos el Señor provee vehículos. Y aún así, para muchos es demasiado sacrificio. ¿Cuánto más sacrificarse para que otros, hermanos? Vamos a crecer, hermanos, pero eso implica que hay que hacer sacrificio, hermano, de mi tiempo. Hay que recortar los programas de televisión porque yo voy a visitar a mi hermano y voy a tal cosa. Hay que recortar el tiempo de estar ahí en el WhatsApp para ir a hacer algo que lleva el sacrificio para que otros avancen. G, tenemos ahí la G. El sacrificio de ayudar para el sostenimiento de otros. ¿Quién quiere ayudarnos a leer este versículo de Filipenses 4:18? Miren, estamos hablando del sacrificio, ¿verdad? Es la palabra clave. Los varones, las personas que hoy están dedicadas al ministerio, así como el apóstol Pablo, son sostenidas por hermanos que hacen sacrificios para llevar su ofrenda al Señor, para que Dios la use para
el sostenimiento de su obra. Y por último, estamos ahora en la letra H. Vamos a leer juntos este versículo de Hebreos capítulo 13. Muy bien, vamos a leerlo. Dice así: así que rezcamos fruto del labio que confiesen su nombre. Bueno, ofrezcamos a Dios todos los domingos, dice el versículo, sacrificio de alabanza. ¿Cierto que dice sí? No, siempre, siempre. ¿Eso qué significa? Hermanos míos, estaba pensando en una canción, dice, tu amor nunca me falla. Dios es fiel porque Dios me da todas las cosas. Hermanos, Dios no es fiel porque me da todas las cosas. Hermanos, yo no soy importante, el importante es Dios. ¿Sabe por qué Dios nos salvó? Dice, para su gloria, no para mi gloria, hermanos. Muchas de esas canciones entonces hacen que nosotros seamos importantes. No, Señor. Dios no es importante. Dios no es importante porque Él sino porque Él es en sí. Dios permanece fiel porque Él es fiel. Dios no falla porque Él es infalible. Esta música, bueno, aún muchos himnos también los tenemos así, pero más que todo la música actual, es una música que está enfocada, llamada cristiana, está enfocada en el hombre y no en Dios, y no en Dios. Cuando Dios dice aquí el sacrificio de alabanza, está diciendo que debemos exaltar a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Dios no es bueno porque a mí me gusta y a mí me parece que es bueno. Dios es bueno porque Él es bueno en sí, en su esencia. El sacrificio de alabanza es reconocer su carácter, reconocer sus atributos, reconocer sus acciones. No porque a mí me parece, sino porque Él es así. Él es así. Y por esa razón nuestra manera de hablar debe manifestar la adoración a Dios. No es que a mí me gusta, ¿qué tal que a mí me gusta? Y por esa razón yo digo esto. No, vamos a adorar a Dios todo el tiempo. Vamos a reconocer sus atributos todo el tiempo. Una vez me decía una joven, Dios es tan lindo conmigo. Cuando yo salgo al campo, encuentro el campo lleno de flores. Ay, cómo me ama Dios, me regala flores. Pero cuando veo la Biblia y dice Dios, todo fue creado por Él y para Él. Para Él. Por eso la gloria debe ser para Dios. ¿Sí estamos viendo la diferencia? Y si tú tienes cosas, hermanos, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Si estás respirando, tu corazón, tus pulmones, tu corazón está palpitando, tu cuerpo está enérgico, es porque Dios te da ese poder y la gloria debe ser para Él. Si tienes una capacidad intelectual, si tienes alguna cosa, es porque Dios te lo dio y por eso debes darle el sacrificio de alabanza a Él. No caigas en el error de Herodes. ¿Sí recuerdan cuando Herodes? No caigas en el error de Nabucodonosor. Todo esto, no es esta la Babilonia que yo construí con mi propia fuerza. No pasó una hora cuando ya no tenía Babilonia, no tenía ni siquiera la inteligencia porque Dios se la quitó y lo mandaron para un potrero hasta que de allí reconoció que Dios es el Señor.
Entonces debemos vivir sacrificando nuestro propio ego para darle la adoración en todo a Dios. Si te felicitan en el trabajo, dale la gloria a Dios. Así es. Gracias al Señor. Venga, fulano, es que usted vemos que es un excelente y tal, y comienza la gente a darle cepillo. La honra, la gloria sea para Dios. Gracias a Dios porque me dio todo esto. Quiero pedirles que se pongan en pie, hermanos, y vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer sacrificio verdadero, reconociendo su grandeza, su poder y su majestad. Quiero pedir el favor a mi hermano Omni que nos dirija en esa oración. Padre, muchas gracias te damos, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque entendemos, Dios, que estamos en esta tierra aún vivos, Señor, es por tu gracia, es por tu bondad, es porque sin duda el obrar de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, está buscando forjar nuestro carácter, forjar el carácter de cada uno de tus hijos a lo que es Jesucristo. Permítenos, por favor, Dios, evidenciar en nuestra vida diaria la vida de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí en estos momentos, por cada amigo que ha escuchado esta palabra, Dios, y queremos, por favor, que obedezcamos como tu palabra dice, Señor. Entendemos que cada uno estamos luchando y avanzando, Señor, en ciertos aspectos de nuestro carácter, de nuestra vida, Señor. Y queremos, Padre, que por favor veamos que tenemos el acompañamiento tuyo y que también evidenciemos, Señor, de que avanzamos a otros hermanos, Dios, que podamos mostrar ejemplos, Señor, ser ejemplos para otros y de esta manera crecer juntos. Queremos, Señor, ver que nuestros hermanos crecen junto con nosotros, Señor, que podamos mostrar la unidad que tenemos en Cristo. Permítenos, por favor, alabar y glorificar tu nombre a cada momento, Padre. Permítenos, Señor, que esta enseñanza la podamos llevar no solamente a nuestras casas, sino que en la vida diaria, en la universidad, en el trabajo, en el estudio, donde quiera estemos, Señor, que podamos ser obedientes a ti, Padre. Analizar, Señor, de que eres tú, nuestro Dios, nuestro Señor, y que nosotros somos esclavos tuyos, Señor, siervos de siervos, Padre. Estamos para servir a otros hijos tuyos, Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse.